Ya, vamos a grabar entonces la introducción de la prueba, las instrucciones de la prueba, y vamos a fijar el tiempo. La prueba se habilita en 4 minutos más a las 6:30 de la tarde y tiene hasta 1 minuto para las 12 de la noche para contestarla. ¿Ya? Yo quiero leer con ustedes la prueba. Y vamos a esperar 3 minutos que se incorporen más compañeros y ahí vamos a, ¿cómo se llama? Leer entre toda la prueba y voy a aceptar las preguntas respecto a la evaluación, ¿cierto? Y voy a explicar más o menos el objetivo de cada una de las preguntas para que ustedes tengan claro qué es lo que se va a evaluar en cada una de las preguntas. La prueba consta de 70 puntos. Hay preguntas que valen 5, otras valen 15 puntos, ¿cierto? Entonces, ustedes en función de ese puntaje, si suman, deberán llegar después al 7 o a la nota que les corresponda, ¿ya? Entonces vamos a esperar un poquito que se integren más compañeros y vamos a dar las instrucciones de la prueba. Ya, jóvenes, son las 8:29, en un minuto más se habilita la evaluación, así que vamos a revisar la prueba para que ustedes sepan el contenido, ¿cierto? Aun cuando todavía hay baja asistencia, pero esperamos que se incorpore más gente. Bien, esta es la evaluación número 2, administración financiera. Ya. Entonces vamos a partir. Esta pregunta es de 70 puntos. Aquí vamos a cambiar la hora porque la hora en realidad, cambié la hora de la programación porque hay algunos compañeros que tienen problemas para conectarse a las 6:30, así que les di más tiempo, ¿ya? Y la prueba dice así: los alumnos trabajarán en grupos definidos en clase. La primera indicación es que en la parte superior, en el encabezado de su respuesta, tiene que ir puesto el nombre de todos los alumnos que participaron en el grupo. ¿Sí? ¿Me escuchan, cierto? Sí, profe. Ya, entonces, en la primera línea, donde ustedes ponen respuesta, evaluación número 2, administración de financiera, alumnos participantes en el grupo, y ahí detallan el nombre de los alumnos. ¿Ya? Esa es la idea. El tiempo de evaluación es de las 18:30 hasta las 23:59, así que después de esa hora se cierra la prueba. Su respuesta la tienen que subir al aula virtual, ¿cierto? Al aula virtual, porque este está en formato de tarea, entonces ustedes resuelven, pueden usar esta misma hoja y aquí mismo ponen respuesta y van contestando las preguntas, o pueden hacer una hoja separada. Lo importante es que en la hoja que ustedes respondan, tiene que ir la pregunta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la pregunta dice: explique las ventajas y desventajas del financiamiento con la emisión de bonos, indique en qué estado financiero se presenta el monto obtenido por su colocación, e indique si corresponde a financiamiento interno o externo de la empresa. 15 puntos. Ustedes se dan cuenta, en esa pregunta hay 3 en una. Dice: hay que explicar las ventajas y desventajas del financiamiento con la emisión de bonos. ¿En qué estado financiero se presenta el monto obtenido por su colocación? O sea, la persona que la emite, ¿dónde lo registra en su contabilidad? ¿En cuál estado financiero? Indique si corresponde a financiamiento interno o externo de la empresa. Se dan cuenta que hay 3 preguntas en una, ¿cierto? Ahí tienen que tener harto cuidado y contestar las 3. Es normal que los alumnos de repente, cuando son preguntas que se componen de más de una interrogante, dejen de contestar una. Aquí tengan harto cuidado y contesten exactamente en orden lo que se está preguntando. Después dice: explique las diferencias, explique, no es una línea ni 2 líneas, es explicar con fundamento las diferencias entre financiamiento con acciones comunes y acciones preferentes, ¿cierto? Para el emisor, o sea, desde el punto de vista del emisor, ¿cierto? Dice: explique la diferencia, el financiamiento con acciones comunes y acciones preferentes, para el que les emite y para el que invierte, ¿cierto? Eso es lo que ustedes tienen que tomar. Entonces, el financiamiento, acciones comunes y acciones preferentes, para el que lo emite tiene estas características y se diferencia en esto. Para quien invierte en esas acciones,
tiene el que invierte en acciones comunes, tiene estas características, y el que invierte en acciones preferentes tiene estas características. Puede que se repitan algunas, ¿cierto? Que las mismas, pero hay que identificarlas. Y lo otro, indique en qué rubro del balance se presenta el financiamiento con acciones comunes. En qué, si es un activo, un pasivo, un patrimonio, un activo fijo, un pasivo a largo plazo. Ustedes me indican en el rubro, ¿cierto? ¿Dónde se clasifica el financiamiento con acciones comunes, ¿cierto? Esto quiere decir desde el punto de vista de quién las emite. Vale, 15 puntos. La empresa Los Tigres S.p.A. tiene como norma fijada por el directorio que el financiamiento con recursos propios debe ser al menos de un 40%. Las acciones emitidas, suscritas y pagadas por la empresa son 100.000 acciones. O sea, esta empresa tiene 100.000 acciones emitidas. Acciones ordinarias. No tiene acciones preferentes. Estas acciones se transan en la bolsa al 31 de diciembre del 2020 en 84 pesos cada acción. Usted recibe los siguientes antecedentes del balance de la empresa el 31 de diciembre del 2020, o sea, la misma fecha. Capital, 1 millón. Reservas, 2.800.000. Utilidad del ejercicio, 1.500.000. Préstamos financieros a largo plazo, 1.500.000. Pasivo por bono emitido, 5 millones. Se pide, debe evidenciar los cálculos efectuados. Calcule el BCA. ¿Se acuerdan? ¿Qué es el BCA? El valor contable de la acción, ¿cierto? Eso lo tienen que calcular ahí, ver cómo se calcula, hacer el cálculo y poner el monto. Evalúe si la empresa cumplió al 31 del 2020 la norma establecida por el directorio. Quiere decir, si el financiamiento con recursos propios fue al menos de un 40%, ¿cierto? Eso es lo que tienen que evaluar. Y determine el valor bursátil de la inversión que tiene una empresa que es propietaria de 25.000 acciones, ¿cierto? Después, usted está evaluando invertir en la empresa Pérez S.A. Esta empresa ha obtenido históricamente una rentabilidad del 10% para los accionistas. Esto vale 15 puntos. Los antecedentes con los que cuenta para evaluar su inversión son los siguientes. Rentabilidad de instrumento emitido por el Banco Central, 5%. Rentabilidad promedio de mercado financiero, 8%. Beta de Pérez S.A., 1,5. Debe fundamentar. O sea, ¿invierte o no invierte? ¿Y por qué? ¿Cierto? Ya, jóvenes, esa es la prueba. Necesito escuchar si tienen dudas con respecto a alguna de las preguntas. ¿Ya pudieron abrirla en su aula virtual? ¿Jóvenes? Estoy en eso yo, maestro. Ya, abran, por favor. Me interesa que la abran para que quedemos trabajando. Profe, ¿Sí? en caso de dudas, ¿usted va a estar conectado? Yo voy a estar conectado, sí, por supuesto. Ya. Yo voy a estar conectado. Pero ojalá que lean la prueba, lean la completa y me hacen las dudas en forma, me consultan las dudas en forma inmediata, ¿cierto? Porque la prueba es bien específica, es bastante precisa, ¿cierto? Ahora, lo importante es que sepan bien lo que se está preguntando y para dónde va la respuesta, para que no se desgasten, ¿cierto?, contestando cosas que nos están preguntando, ¿ya? Mientras ustedes la leen, yo voy a pasar la lista, ¿les parece? Para quedarme con la lista pasada. Déjenme buscar la lista. Aquí. Ya. Camila Díaz. Presente, profe. Voy a tener que volver a entrar. Se expiró la sesión. Ya. Camila Díaz me dijo presente. Sonia Flores. Presente, profe. Ya. Caterina González.
No se ha incorporado todavía. José González. Tampoco. Carolina Lillau. Ah, ella me dijo que tenía problemas, se va a incorporar más tarde. Don Luis Ogalde. Presente, maestro. Ya. Señorita Gabriela Reyes. Catherine Chi. Presente. Alejandro Trujillo. Presente, profesor. Señorita Andrea Vega. Presente, profe. Señora Justa Videla, ella está con problemas en su colegio, se iba a incorporar un poquito más tarde, ¿ya? Así que voy a dejar abierta la asistencia y la vamos a cerrar en un ratito más, a las 7 yo creo, dando tiempo para que se incorpore la gente que por trabajo va a llegar un poquito más tarde, ¿ya? ¿Tuvieron acceso a leer la prueba todos? ¿Jóvenes? ¿Pudieron leer la prueba? Profe, a mí me está llegando ahora. Ya, léala completa y después me hacen las consultas. No hay apuro, ¿ah? Así que no se preocupen. Caterina González se incorporó, así que la vamos a poner presente. Carolina Lillau también se incorporó, la vamos a poner presente. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, señorita. Ya la puse presente porque cuando la autoricé a entrar, ya le puse presente. Gracias, profe. De nada. Lea la prueba porque ya está en el aula virtual, los compañeros la están leyendo y después recibo todas las consultas que a ustedes les parezca necesario hacer respecto a la evaluación, ¿ya? Profe, dice la Dígame. señora Justa si la puede aceptar. No, todavía no aparece. No ha entrado todavía como para aceptarla. Me aparece aquí en forma inmediata cuando... Ahí, ahora apareció, ¿eh? Ahora la acepté. La señora Justa, entonces la ponemos presente. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, señora Justa. Falta que llegue don José González y la señorita Gabriela Reyes. Señora Justa, estamos leyendo la prueba. Yo la leí ya y les di un tiempo a todos para que la leyeran con calma y me pueden hacer después todas las consultas que les parezca. La página está en el aula virtual. Las respuestas se suben como grupo y voy a repetir después las instrucciones para todos, ¿ya? Ya, profesor. Voy a revisar la prueba. Gracias. De nada.
Profe, Dígame. profe, ¿me escucha? ¿Perdón? Le escucho entrecortado. Ya, voy a repetir la introducción entonces de la prueba. ¿La terminaron de leer todo ya? Yo ni la he visto, pero es responsabilidad mía. Ya, pero trate de entrar, de todas maneras yo la voy a leer de nuevo en conjunto, mientras tanto, pero para darles tiempo suficiente para que ustedes, ¿cómo se llama?, puedan responder. Ya. Entonces, la primera indicación que le había dado a sus compañeros es que utilicen el ideal, la misma hoja de la prueba como hoja de respuesta. En la primera parte, después de donde ponen ustedes respuesta, evaluación número 2, administración financiera, necesito que pongan el nombre de cada uno de los participantes del grupo, en la parte superior izquierda. Entonces pone respuesta, evaluación número 2, administración financiera, grupo compuesto por o componentes del grupo, y pone el nombre de los componentes del grupo, ¿ya? Esta prueba consta de 70 puntos, o sea, del 1 al 7, del 0,1, ahí llegó la señora Gabriela, la vamos a admitir, y yo después la pongo presente, déjenme ponerla en presente en forma inmediata. Gabriela, aquí está. Ya, volvemos entonces a la prueba. Entonces, los alumnos trabajarán en los grupos definidos en clases. Esos son los grupos. No se olvide que hubo un grupo que, porque quedó con dos alumnos, debió ser separado y se unieron a dos grupos distintos, ¿ya? Entonces, la primera pregunta dice, explique las ventajas y desventajas del financiamiento con la emisión de bonos. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Indique en qué estado financiero se presenta el monto obtenido por su colocación. Estoy preguntando en cuál estado financiero. ¿Se acuerdan los estados financieros básicos que hayamos visto? Lo único que me interesa es que me digan en qué estado financiero está y que me indiquen si corresponde al financiamiento interno o externo de la empresa el financiamiento con bonos. ¿Ya? Ahí hay 3 preguntas en una. Por lo tanto, debieran contestarme 3 preguntas. Lo más precisas, concisas posibles, pero tienen que explicar en alguna de las preguntas o fundamentar lo que se pide, ¿cierto? Entonces, ahí tengo 3 preguntas en uno. La número 2 dice, explique, también explicar, o sea, tienen que contarme cuáles son las diferencias entre financiamiento con acciones comunes y acciones preferentes para el emisor, desde el punto de vista del emisor y desde el punto del inversionista. Puede que algunas características o diferencias sean iguales para los dos, pero me las tienen que escribir separadamente. ¿Cuáles son las características para el que emite las acciones comunes y las acciones preferentes? ¿Y cuáles son las diferencias para el que invierte en esas acciones? ¿Cierto? Pueden ser las mismas, pueden ser distintas, pueden ser más, pueden ser menos, ¿cierto? Pero necesito que las expliquen. Y también, ¿en qué rubro del balance se presenta el financiamiento con acciones comunes? ¿Dentro de qué rubro? Dentro de los activos podemos, el que a ustedes les parezca nombrar. Puse la palabra rubro con la idea de que ustedes identifiquen el rubro. Por ejemplo, puede ser activos, activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes, patrimonio, ¿cierto? Ahí ustedes tienen que indicarme dónde va indicado el financiamiento para el emisor de acciones, ¿cierto? Para el emisor de las acciones, este financiamiento. ¿En qué rubro del estado financiero va? Después dice, la empresa Los Tigres S.p.A. tiene como norma fijada por el directorio que el financiamiento con recursos propios, o sea, con el financiamiento del total de la estructura de financiamiento, al menos el 40% de esa estructura tiene que ser con capital, con recursos propios, ¿cierto? Las acciones emitidas, suscritas y pagadas por la empresa son 100.000 acciones. Esas son las acciones que tiene emitidas y son todas ordinarias. No hay extraordinarias, perdón, no hay acciones preferentes. No tiene acciones preferentes. Estas acciones se transan en la bolsa al 31 de diciembre del 2020 en 84 pesos cada acción. Esos son los datos que se entregan.
usted recibe los siguientes antecedentes del balance de la empresa el 31 de diciembre del 2020. Dice que tiene en la cuenta capital 1 millón, en la cuenta reservas tiene 2.800.000, en la cuenta de utilidad del ejercicio tiene 1.500.000, tiene préstamos financieros a largo plazo 1.500.000 y tiene un pasivo por un bono que emitió por 500.000 pesos. Esas son algunas de las cuentas de los estados financieros que son necesarios. No hay otras, a partir de esta, no hay otros pasivos y no hay otras cuentas de reserva. Esas son todas las que tienen que considerar. Se pide, debe evidenciar los cálculos efectuados. O sea, aquí tienen que decir cómo llegaron a los valores, calcular y mostrar en el desarrollo cómo llegaron a los valores que usaron para el cálculo, ¿ya? Tienen que calcular el valor contable de la acción, cuánto vale cada acción, de cada acción. Ese vale 10 puntos. Evaluar si la empresa cumplió el 31 de diciembre del 2020 la norma establecida por el directorio, ¿cierto? Y tienen que explicarme por qué dicen que la cumplió, hacer el cálculo también y decir por qué la cumplió. Y el 3.4, determinar el valor bursátil de la inversión que tiene una empresa que es propietaria de 25.000 acciones. ¿Cuánto es el valor bursátil que tiene, de la cual es propietaria esa empresa? Si tiene 25.000 acciones de las 100.000 acciones y cada acción tiene cierto valor en la bolsa. Entonces ustedes me tienen que decir cuánto es el valor bursátil. Me tienen que poner la forma de cálculo también. Después, 4. Usted está evaluando invertir en la empresa Pérez S.A. Esta empresa ha obtenido históricamente una rentabilidad del 10% para los accionistas, ¿cierto? La rentabilidad, el ROE, rentabilidad sobre la inversión, perdón, sobre el patrimonio ha sido un 10%. Los antecedentes con los que cuenta para evaluar su inversión son los siguientes. Rentabilidad de instrumento emitido por el Banco Central, 5%. Rentabilidad promedio del mercado financiero, 8%. Beta de Pérez S.A. 1,5. Debe fundamentar su decisión. ¿De qué se trata esto? Ustedes están evaluando una inversión. Lo primero que me tienen que decir, qué instrumento o qué metodología están usando para obtener esta decisión, para realizar esta decisión, ¿cierto? Y esto tiene un nombre, ¿cierto? Hay un modelo de valorización. Ustedes me tienen que indicar en la fundamentación de la decisión qué modelo es el que están usando para efectuar o para poder decidir si efectúan o no la decisión. Tienen que ir explicándome cómo desarrolla la fórmula y el resultado tiene que ser concordante con la decisión que ustedes tomen, ¿cierto? Porque dependiendo de la rentabilidad esperada, ustedes van a poder calcular o decirme por qué invierten en esa empresa y por qué no, ¿cierto? Eso sería la prueba, jóvenes, es solamente materia que vimos en clase. Estos ejercicios todos los vimos en clase, las partes también, que la parte conceptual también se vio en clase. Ya, jóvenes, recibo las consultas que a ustedes les parezcan pertinentes hacerme. ¿Hay preguntas? ¿No? Ya, jóvenes, entonces trabajen tranquilamente, está el horario definido ahí, el horario, yo voy a estar aquí, por si acaso ustedes necesitan hacerme alguna consulta, voy a dejar de grabar, obviamente, sí, dígame. Sí, mire, estaba viendo la plataforma, no me aparece ningún enlace de su asignatura, me lo enviaron y me puedo conectar a través del celular. Y estaba viendo la prueba y sale con fecha de entrega para el próximo mes, 26 de junio. No, a ver, déjeme revisarla. La puedo revisar acá, pero déjeme ver aquí. Déjeme ver. Déjeme ver. Puede que se haya... Y no me puedo conectar del computador. Sí, déjeme ver. No me aparece ningún enlace, por favor. Déjeme ver, aquí estoy revisando. Abre tu WhatsApp en el computador y ahí pinchas el link y se te abre en el PC. Véalo de nuevo. No, sí. Véalo de nuevo, hice por eso, favor. pero lo que voy... Sí, véalo de nuevo. Tampoco me aparece de fundamentos de la contabilidad, pero el suyo no. ¿En administración financiera no le aparece? No. ¿Y puede acceder al aula donde yo he subido los PPT y los archivos que hemos usado? Profesor, las
La prueba sí sale con fecha de entrega 26 de junio. Sí, usted ha cambiado. Revíselo, por favor, si es que se cambió o no. No, tampoco me aparece ningún enlace. Ninguna. Ahí se cambió, profesor. Sí, porque lo había cambiado, a lo mejor no se había grabado el cambio. Ahí está, pero la fecha es hoy día. Bueno, todos saben que es hoy día, por si acaso. Algo deben haber pasado con la fecha. ¿Es individual? No, en grupo. En grupo. Ahora, lo importante es que la persona que lo suba, ¿cierto? Y di la indicación de que tiene que, después del título donde pone respuesta, evaluación número 2, poner el detalle de los alumnos que componen el grupo. ¿Y por qué lo pido? Y no porque hay alumnos que al menos uno tiene un problema y a lo mejor va a tener que desarrollar la prueba en forma separada. Si logra unirse al grupo, lo va a desarrollar con su grupo, si no, lo va a entrar aislado porque tenía un problema laboral. Por eso que les pido que por favor me detallen el nombre de las personas que van a participar, están participando de la prueba. ¿Maestro? ¿Sí? El grupo 1 se va a desconectar porque vamos a hacer nuestro propio Zoom. ¿Vale? Perfecto. Sí, no hay problema, si se pueden desconectar sin ningún problema. Cualquier cosa nos conectamos. Si tenemos Sí, no, yo voy a estar acá, así ¿ya? que no, desconéctense nomás, no hay problema. Gracias. De nada. Los demás grupos, si necesitan desconectarse, también